Mi hija me cortó hace 5 años, pero ahora me necesita porque no tiene a dónde vivir. Cuando me niego, ella pone a amigos y familiares en mi contra. Hola, así que yo, de 46 años, tengo una hija de 22 años que no ha hablado conmigo durante 5 años, pero recientemente se puso en contacto conmigo porque necesitaba mi ayuda. Mi hija, a quien llamaré Lily, es mi única hija, y teníamos una gran relación hasta hace 5 años. Anteriormente, estuve casado con mi exesposa, a quien llamaré Sara, de 45. Sara y yo nos conocimos en la universidad y comenzamos a salir en nuestro segundo año. Poco después de graduarnos, nos casamos y luego tuvimos a Lily. Pero ese matrimonio no duró mucho porque éramos demasiado diferentes, y nos dimos cuenta de que nos habíamos apresurado. Así que decidimos divorciarnos cuando Lily tenía 2 años. Habíamos estado peleando mucho, y creíamos que sería mejor separarnos por el bien de nuestra hija, ya que no era saludable para ella crecer en un ambiente tan tóxico. Así que tomamos caminos separados, pero aún compartíamos la custodia de Lily, así que estábamos en buenos términos. El divorcio fue algo mutuo, y mi esposa y yo estábamos bastante igualados financieramente, así que no hubo pensión alimenticia ni manutención infantil involucrada. Todo fue amigable, y aunque no éramos amigos, estábamos bien. Lily pasaba la mitad del mes en casa de su madre y la mitad en la mía, y era un acuerdo conveniente para ambos. No me volví a casar, pero hace unos 6 años, Sara se casó con quien fue su novio durante 2 años. Su esposo, Liam, también había estado casado antes y tenía 2 hijos. Tenía una hija de la edad de Lily y un hijo menor, 2 años más joven que su hija. Me invitaron a la boda, y todo fue bastante cálido y agradable. Su esposo parecía ser un buen hombre, y sus hijos eran tímidos pero educados. Todo parecía estar bien superficialmente, pero me di cuenta de que Lily no parecía feliz en la boda en absoluto. Y cuando le pregunté al respecto, me dijo que no le gustaba la idea de compartir su casa con esos niños. Y luego siguió quejándose de lo molestos que eran ambos, y de cómo deseaba que su madre no se hubiera casado con este hombre. No tenía problema con Liam, para dejarlo claro, sino solo con sus hijos. Lily siempre tuvo problemas para compartir, pero la forma en que hablaba en la boda me hizo sentir que estaba siendo un poco exigente, y se lo dije. Traté de ser educado y suavizarlo para ella, pero tuve que decirle que era un poco exigente. Y en lugar de hacer una mueca en la boda de su madre, debería estar ahí fuera siendo social y feliz por su madre. No lo tomó bien y se enojó conmigo, así que no me habló durante el resto del día. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo mucho que no le gustaban los otros niños. Tuve la oportunidad de discutirlo con Sara más tarde, y ella me dijo que había notado un par de veces que cada vez que Liam venía con sus hijos, Lily nunca hacía un esfuerzo por socializar con ellos o incluso hablarles. Simplemente, se encerraba en su habitación y se quedaba allí hasta que todos se fueran. Este era solo el caso cuando Liam venía con sus hijos, pero cuando solo era él, a Lily no parecía importarle. Le pareció un poco preocupante porque ahora, cada vez que los hijos de Liam no estaban con su madre, estarían viviendo con ella. Y Lily tenía que llevarse bien con ellos, de lo contrario, sería muy difícil para ellos vivir como una familia. Decidimos que íbamos a hablar con Lily, pero no ayudó porque simplemente se enojó con ambos, y nos acusó de solo preocuparnos por cómo aparecía nuestra familia ante los otros niños, y no por sus sentimientos. Así que intentamos llevarla a terapia porque hasta donde sabíamos, los hijos de Liam ni siquiera habían dicho nada malo sobre ella, pero ella ya parecía odiarlos sin motivo alguno. Y siendo honestos, Lily siempre había tenido problemas de comportamiento, pero nunca habían sido tan agresivos. Habíamos recibido algunas quejas sobre ella en la escuela, de que era grosera con los demás hasta hacerlos llorar con la forma en que les hablaba. Cuando no le gustaba a alguien, no era una acosadora. Solo se relacionaba mal con las personas que intentaban hablar con ella y a quienes no les gustaba. Habíamos intentado la consejería en ese entonces también por un tiempo, y las quejas cesaron. Pero con Liam y sus hijos, temíamos que ella reanudara ese comportamiento. Y no queríamos que eso sucediera porque, por supuesto, nadie querría que sus hijos fueran acosados sin motivo alguno. Intentamos llevarla a terapia, pero esta vez fue mucho más resistente que antes, porque casi era adulta y nos seguía diciendo que no quería ir, porque sabía que no había nada malo con ella. Sara y yo hicimos lo mejor que pudimos, pero no pudimos hacer que fuera, y después de un tiempo, simplemente nos dimos por vencidos. Más que preocuparme por cómo se comportaría con los hijos de Liam y cómo afectaría esto el matrimonio de Sara, me preocupaba Lily y su comportamiento en el futuro, porque si no mejoraba, podría afectar gravemente las oportunidades de carrera y cosas por el estilo. Así que seguía preguntándole a Sara cómo se comportaba Lily en casa cada vez que los hijos de Liam estaban cerca, y ella siempre me decía lo mismo, que los ignoraba y era bastante desagradable con ellos cada vez que intentaban hablarle. Así que en su mayoría la evitaban, y el hijo menor parecía tener miedo de ella. Liam no había dicho nada al respecto, pero ella podía decir que él no aprobaba este comportamiento para nada.
Pasó alrededor de un año, y Lily se fue a la universidad, al igual que su hermanastra. Fueron a diferentes universidades, así que no tenían que interactuar mucho, y solo regresaban para las vacaciones. Lily pasaba la mitad de las vacaciones con su madre y la otra mitad conmigo. Intentamos hacer lo mejor para controlar el comportamiento de Lily, pero un día vino a mi casa en medio de la noche, y era el turno de Sara de tenerla. Así que me sorprendió bastante cuando apareció y le pregunté qué pasaba. A lo que me dijo que había decidido dejar permanentemente la casa de su madre, porque ya no soportaba más a los hijos de Liam. Se quejó conmigo de que su hija siempre estaba en su habitación leyendo, y estaba convencida de que aparentemente todo esto era un acto para mostrarle lo intelectual que era, y ya no lo soportaba más. También estaba molesta porque aparentemente su hija había estado presumiendo de su GPA más alto, y se lo había estado contando a su padre en la mesa en un intento obvio de restregárselo en la cara. Y también que su hijo menor siempre estaba siendo molesto, y siempre parecía estar jugando videojuegos con sus amigos, lo que significaba que siempre había 2 o más chicos adolescentes en su casa, y ella sentía que ya no tenía privacidad. Estas fueron acusaciones graves, y le dije que podía sentarse en la sala mientras yo resolvía esto con su madre. Pero se enojó conmigo en el momento en que dije que iba a hablar con su madre sobre esto, y me preguntó si no confiaba en ella. Así que discutimos un poco por eso, pero eventualmente aceptó dejarme hablar con Sara y resolver esto. Llamé a Sara, quien ni siquiera sabía que Lily se había escapado de la casa, porque lo había hecho sin hacer ruido. Y era bastante tarde en la noche, así que ni siquiera imaginaba que haría algo así. Pero de todos modos, una vez que le conté todas las acusaciones que Lily había hecho en su contra, me dijo que ninguna era cierta y que Lily solo estaba inventando cosas para enojarse. Aparentemente, la hija de Liam solo había hablado sobre sus calificaciones porque Liam le había preguntado al respecto. Y de ninguna manera era un intento de hacer algo. Ella simplemente lo mencionaba casualmente a su padre como lo hace una persona normal. Y no tenía nada que ver con Lily. Y sobre lo de la lectura, incluso yo había encontrado un poco difícil creer cuando Lily la acusó de ser pretenciosa solo por leer. Y Sara me confirmó que siempre había sido así y ni siquiera eso tenía nada que ver con Lily. Ella solo lo estaba haciendo todo sobre ella misma porque quería una razón para odiar a sus hermanastros. Y en realidad, no había ninguna razón para ello. Incluso lo que había dicho sobre el hijo menor y lo que ella había dicho sobre él, era solo en parte cierto. Él sí invitó a sus amigos un par de veces, pero ni siquiera hacían ruido, y tampoco salían de su habitación. Así que no había razón para que Lily sintiera que ya no tenía privacidad en su casa. Y todo tenía sentido, honestamente, porque hasta donde había interactuado con Liam y sus hijos, parecía muy poco probable que fueran el tipo de personas que Lily intentaba hacerlos parecer. Después de colgar el teléfono, me sentí bastante decepcionado porque sabía que Lily estaba mintiendo. Y solo quería retratar mal a sus hermanastros porque los odiaba sin razón alguna. Sentí que Sara y yo habíamos fracasado como padres porque ella había crecido siendo muy exigente. Y constantemente actuaba como si todos los demás estuvieran por debajo de ella. Fue una decisión difícil, pero decidí que tendría que hablar con Lily y decirle de una vez por todas que no podía simplemente actuar y acusar a la gente de cosas de las que ni siquiera eran culpables. Solo porque no les gustaban, porque era algo horrible de hacer y no era la forma en que la habíamos educado. Así que le gustara o no, tendría que ser civil con sus hermanastros como mínimo y soportarlos mientras viviera con su madre. Cuando le dije esto, se enojó mucho y comenzó a gritarme y me acusó de ponerme del lado de los demás. Solo porque quería deshacerme de ella. Sinceramente, ni siquiera sé de dónde salió eso, porque nunca me había comportado de una manera que la hiciera sentir así. Siempre había intentado hacerla sentir amada y había hecho todo lo posible para tratarla como una prioridad. Así que me acusara de intentar deshacerme de ella era absolutamente loco. Y también fue profundamente doloroso porque amaba a mi hija y haría cualquier cosa por ella lo sabía. Lo único que no estaba dispuesto a hacer era tolerar mal comportamiento o fomentarlo. Porque también era importante para mí disciplinarla y asegurarme de que fuera una buena persona. Eso era todo lo que estaba tratando de hacer. Intenté explicárselo, pero ella seguía gritándome. Y simplemente no parecía dispuesta a escucharme en absoluto. Así que esperé a que se calmara, pero ella simplemente salió de la casa, sin siquiera darme la oportunidad de explicar por qué hice lo que hice. Intenté llamarla porque era bastante tarde, y no quería que regresara sola a casa, ya que también estaba nevando y las carreteras estaban resbaladizas, pero no me respondió. Intenté seguirla, pero había conducido su auto, y ya había empezado a conducir cuando salí de mi casa, así que tuve que volver a casa. Pero intenté enviarle un mensaje de texto y decirle que solo quería que fuera una mejor persona, y por supuesto, quería que estuviera cerca porque era mi hija. Pero descubrí que ya me había bloqueado, y ese mensaje no se entregó. Intenté llamarla un poco más tarde, pero incluso entonces, no recibí respuesta. Cuando llamé a Sara para preguntar si había llegado a casa segura, ella me dijo que sí,
pero que no quería hablar conmigo y estaba muy molesta. Así que al día siguiente, decidí visitar a Sara para poder hablar con Lily. Pero tan pronto como me vio en la sala de estar, comenzó a armar un escándalo. Empezó a gritar a todo pulmón y exigió que la dejara sola. No quería escuchar nada, no quería una explicación y simplemente quería que me fuera. Me dijo que nunca más quería tener nada que ver conmigo y que ya no era su padre, ya que le había mostrado que no quería que estuviera cerca, y que solo intentaba deshacerme de ella todo el tiempo. Todavía intenté hablar con ella entre sus gritos, pero fue demasiado, y tuve que irme después de eso. Intenté hablar con ella todos los días, y visitaba a Sara regularmente, pero siempre pasaba lo mismo. Después de una semana de esto, Sara y yo decidimos que sería mejor que me alejara por un tiempo. Y si Lily quería hablar conmigo, probablemente vendría a mí misma. Pero hasta entonces, tendría que mantenerme alejado porque estaba resultando muy agotador para todos. Venía todos los días, y luego Lily se negaba a hablar conmigo, salir de su habitación. Y comenzaba a gritarle a cualquiera que intentara explicarle mi versión de las cosas. Así que decidí que no intentaría hablar con ella hasta que se calmara. Y esperaba que ella misma se pusiera en contacto conmigo dentro de un par de semanas. O tal vez meses como máximo. Pero nunca lo hizo. Mantuve el contacto con Sara y seguía preguntándole por Lily, pero fue bastante desalentador. Porque aparentemente Lily le había dicho a Sara que nunca quería volver a saber de mí. Y que había terminado conmigo. Ella intentó decirme que las cosas se resolverían eventualmente, pero pasaron los años y no sucedió nada. Y perdí la esperanza de reconciliarme con Lily. Se graduó de la universidad, y esperaba que al menos me informara o me invitara a su ceremonia de graduación. Pero no lo hizo. Así que le pedí a Sara que la felicitara en mi nombre, pero tampoco recibí respuesta. Y luego consiguió su primer trabajo hace unos años, pero incluso entonces, no se puso en contacto conmigo. Intenté seguir adelante con mi vida, pero esta es mi hija de la que estábamos hablando. Así que obviamente fue muy difícil para mí olvidar todo. Pero también tuve que respetar su decisión, así que no me acerqué a ella porque sentía que si ella quería, se pondría en contacto conmigo ella misma, y hasta entonces, tendría que conformarme con los recuerdos que tenía de ella. Fue bastante difícil, pero tuve que superarlo de alguna manera. Y luego, hace unos 10 días, finalmente recibí noticias de Lily. Me llamó por teléfono, y respondí sin saber qué esperar, porque habían pasado 5 años y no habíamos hablado ni una palabra entre nosotros, así que no sabía qué iba a decirme. Comenzó diciéndome que tenía malas noticias, que la habían despedido de su trabajo debido a insubordinación. Continuó quejándose de su jefa, quien aparentemente era una idiota, y por eso se había negado a escucharla. Lo que la llevó a ser despedida porque era su tercera advertencia, y la empresa ya no podía tolerarlo más. Aparentemente, no había cambiado en absoluto desde la última vez que interactuamos, y eso era malo porque, juzgando por su personalidad, solo empeoraba con el tiempo. Y estoy bastante seguro de que esa es la razón por la que la despidieron. Desesperadamente, quería decir algo al respecto, pero me contuve porque pensé que ella estaba preparando algo. Así que la dejé continuar quejándose de su jefa, que ni siquiera sonaba tan idiota, siendo muy honesto. De todos modos, una vez que terminó de hablar sobre eso, me dijo que esto no era algo reciente y aparentemente había sucedido hace unos meses. Desde entonces, había estado buscando trabajo, pero sin éxito porque todos en su industria más o menos conocían su temperamento, y nadie quería contratarla en este momento. Así que estaba sin trabajo y no había podido pagar el alquiler en los últimos meses. Quería que la ayudara dejándola vivir conmigo durante los próximos meses, hasta que se recuperara. Estaba realmente enojado por eso porque habían pasado 5 años desde que habíamos hablado por última vez. Y ella simplemente me llamaba de la nada, a pesar de que sabía muy bien que, ella y yo, no estábamos exactamente en buenos términos en este momento. Lo menos que podría haber hecho era, al menos, disculparse conmigo por la forma en que se había comportado todos esos años atrás. Pero obviamente eso era demasiado esperar de mi hija, dada su conducta durante toda su vida. Pero pensé que la opción más obvia para ella sería acercarse a su madre para este tipo de cosas, ya que estaban en buenos términos, así que le pregunté al respecto, y me dijo que la razón por la que no estaba viviendo con su madre en este momento, era que ya lo había preguntado. Y Sara aparentemente había declinado. Al escuchar eso, me quedé bastante sorprendido porque Sara era el tipo de mujer que la apoyaría pase lo que pase. Y eso es lo que había estado haciendo hasta ahora. Claro, a veces se enojaba con Lily, pero nunca la dejaría de lado cuando realmente se trataba de eso y siempre estaría allí para ayudarla. Así que me sorprendió que se negara a dejar que Lily se quedara con ella, especialmente cuando lo necesitaba. Pero luego Lily me lo aclaró bastante pronto, y me dijo que, la razón por la que no podía vivir con ellos, era que su casa ya estaba ocupada por demasiados invitados, ya que la familia de su esposo había venido a vivir con ellos por un tiempo, y no había espacio para ella allí. Así que por mucho que a Sara le hubiera encantado tener a Lily, simplemente no era posible,
Y por eso había venido a pedirme ayuda y me había buscado como su último recurso. En este punto, no estaba dispuesto a considerar la idea de dejarla vivir conmigo, porque no se había disculpado por nada. Pero una vez que me llamó su último recurso, me enojé mucho, porque no se dicen cosas así cuando le estás pidiendo ayuda a alguien. Especialmente cuando esa persona es alguien a quien te has negado a hablar durante los últimos 5 años. Solo porque su ego era demasiado grande para aceptar que, tal vez, no todo el mundo piensa que ella es perfecta tal como es, y alguien realmente tuvo el coraje de decírselo. Ese era el problema que ella tenía conmigo, que fui honesto con ella e intenté hacerla una mejor persona. Y ella tergiversó a propósito y lo convirtió en algo feo, solo porque no podía aceptar críticas bastante válidas. Al menos, esperaba que me pidiera disculpas y tratara de enmendar el pasado, pero no hubo ninguna disculpa. Y encima de eso, ella realmente esperaba que la ayudara y la dejara vivir conmigo, después de llamarme su último recurso, dejando en claro que no quería quedarse conmigo, y preferiría haberse quedado con su madre en cambio. Así que, enojado, le dije que no era bienvenida en mi casa y que buscara otro lugar para vivir, porque simplemente no estaba interesado en ayudarla de ninguna manera aquí. Y ella tuvo la audacia de realmente indignarse, cuando le dije que no la iba a acoger y que ella debía cuidar de sí misma. Empezó a gritarme por teléfono y me dijo que estaba siendo un padre terrible una vez más, cuando me había ofrecido la oportunidad de remediar el pasado en bandeja de plata. Y le dije que realmente no me importaba ser un mal padre, porque ella era una hija aún peor y más o menos se lo merecía. Luego colgué el teléfono antes de que pudiera empezar a gritarme de nuevo, y bloqueé su número porque no tenía tiempo que perder con ella y solo quería continuar con mi día. Pero unas horas más tarde, Sara empezó a llamarme, e incluso cuando la ignoré las primeras veces, no dejó de llamar hasta que respondí la llamada. La había ignorado las primeras veces porque sabía que me iba a gritar por Lily, y honestamente, realmente no necesitaba eso justo después de que me gritaran por ser un padre terrible. Así que le dije que no estaba interesado en hablar del tema. Tan pronto como respondí el teléfono, Sara me dijo que estaba terriblemente decepcionada de mí, y dijo que estaba siendo egoísta y no pensaba en el panorama general aquí. Ni siquiera podía entender cuál era el panorama general porque, para mí, simplemente sonaba como si estuvieran buscando excusas para su terrible comportamiento. Así que discutimos, y Sara me dijo que no estaba interesada en hablar conmigo, hasta que me disculpara con nuestra hija y decidiera acogerla. Eso aún no ha sucedido, y están llamándome egoísta e insensible y demás. Realmente no entiendo qué hice mal aquí porque, según yo, reaccioné como cualquier otra persona lo haría. Mi hija no me pidió disculpas y tiene el mismo comportamiento de siempre, así que no sé qué esperaba. Ni siquiera sé qué esperaba mi Sara. Actualización 1. Estoy de vuelta después de casi 3 días de publicar mi mensaje, y he llegado a la conclusión de que no hice nada malo, así que eso es bastante bueno para mí. También decidí llamar a Sara y decirle que tenía que parar, porque había estado diciéndole a todos nuestros amigos en común que yo era egoísta, por no dejar que Lily se quedara conmigo. Podía entender que estuviera molesta, y esa era completamente su decisión, pero no podía andar diciendo cosas malas sobre mí cuando ni siquiera había hecho nada, y esperar que yo estuviera bien con eso. Eso simplemente no era aceptable para mí, y se lo dije. Pero luego se enojó conmigo, porque pensó que era bastante mala onda que la llamara después de varios días. Que no creí que fuera importante llamarla para hablar de nuestra hija, y aparentemente sentía que era más importante asegurarme de que mi imagen, entre nuestros amigos, no se arruinara por lo que estaba haciendo. Le dije que era porque estaba mintiendo descaradamente sobre mí como persona, y solo contándole a la gente cosas que sabía que arruinarían mi imagen, e ignorando todas las demás cosas, como lo que Lily había dicho y hecho todos esos años atrás. Luego intentó decirme que madurara, y que dejara de tener un colapso nervioso por cosas que ocurrieron hace 6 años, que necesitaba superarlo porque ya no era tan importante. Y era patético de mi parte seguir guardando rencor contra mi hija, usándolo como excusa para no ayudarla cuando claramente estaba en problemas. Me sorprendió que fuera ella quien dijera esto porque en ese momento, ella había estado de mi lado, pero ahora actuaba como si simplemente no fuera gran cosa y yo debería olvidarlo todo. No recuperaré mi tiempo, y es culpa exclusivamente de Lily, así que creo que debería enfrentar las consecuencias de sus acciones, porque es una lección muy importante para aprender, y no puedo ayudarla. Al menos hasta que me pida disculpas una vez. He sido muy claro sobre mis condiciones, y si pueden lidiar con eso, entonces estoy bien, y si no, sigue siendo su pérdida y no la mía. Así que no tengo nada de qué preocuparme. La única razón por la que llamé a Sara fue porque quería que dejara de hablar mal de mí con mis amigos, y ya está. Ella fue quien sacó todas esas cosas sobre mí y Lily, e intentó actuar como una psicóloga o algo así. No es mi culpa que eso no funcionara bien para ella. Pero sí, de todos modos, eso es lo que pasó, y ahora si deja de hablar sobre mí, genial, y si no, es cosa suya.
No voy a llamarla más porque no tengo nada más que decirle a ella o a Lily, y no quiero alargar esto más. Actualización 2. Recientemente, llamé a Sara para decirle que necesitaba dejar de hablar de mí con mis amigos, e intentar arruinar mi imagen frente a ellos. Durante un tiempo, ella no hizo nada de eso, pero sin saberlo, ella y Lily estaban preparando un ataque mucho más grande contra mí, y eso ocurrió hace unas horas. Comencé a recibir un montón de llamadas y mensajes de texto de muchos de mis amigos, y todos me decían que necesitaba ver las redes sociales e ir al perfil de Lily, para ver lo que ella y Sara habían publicado sobre mí. Supe al instante que esto no podía ser algo bueno, y tan pronto como revisé su publicación, mi corazón se hundió, porque acababan de decir las cosas más horribles que uno puede imaginar sobre una persona. La peor parte fue que, la mayoría de mi familia, estaba hablando sobre cómo siempre habían sabido que iba a fallar como padre y no tenían fe en mí. Incluso algunos de mis amigos estaban de acuerdo con las cosas que se habían dicho en la publicación, y realmente me rompió el corazón, porque pensé que estaba en buenos términos con estas personas, pero claramente no. Estaba extremadamente decepcionado de que esta fuera la ruta que Lily y Sara habían elegido tomar, porque era bastante violenta e innecesariamente dramática. No puedo mentir, esa publicación realmente me destrozó. Y terminé llorando durante unos minutos después de leerla porque eran mentiras horribles, por decirlo menos. Realmente se ensañaron conmigo, y me llamaron con todos los nombres despectivos que puedas imaginar. Mi hija incluso dijo que algunos de sus amigos ni siquiera tenían padres. Y ella realmente creía que eran mucho más afortunados que ella, porque al menos sus padres no eran horribles. Quiero decir, eso duele, y el objetivo de esa publicación era herir mis sentimientos, así que diría que lograron hacerlo. Pero decidí tomar el camino más elevado y no responder a esa publicación en absoluto, porque no iba a dignificar ninguna de esas palabras. Así que simplemente los bloqueé y seguí con mi día. También les dije a todos mis amigos que no quería saber más nada sobre ellos porque ellos eran libres de hacer lo que quisieran. Y yo también. Ya no son parte de mi vida, y no quiero escuchar nada de lo que tengan que decir sobre mí. Actualización 3. Recientemente, recibí un mensaje de texto de Sara, y me dijo que Lily había decidido que se iba a mudar de la ciudad, porque ya no había oportunidades de trabajo para ella, y no quería perder más tiempo. Ya había conseguido un puesto bastante bueno en otra empresa, y se estaba mudando en un par de días, así que estaban organizándole una fiesta de despedida, y ella quería invitarme. Han pasado casi 3 meses desde que las corté, y ha sido genial hasta ahora, así que realmente no quiero volver a esa vida. Por eso rechacé esa invitación y bloqueé el número de mi ex esposa, porque ahora que ya no estaba hablando con Lily, realmente no había razón para seguir hablando con ella. Sinceramente, soy mucho más feliz sin las dos en mi vida, y tengo la intención de mantenerlo así. Actualización 4. Si bien le pedí a amigos y familiares, con los que aún tengo relación, que no me cuenten más sobre Lily y Sara. Ya sabes cómo es eso, siempre alguien lo hace de todas formas. Así que lo que sé de Lily es que se mudó a una ciudad, ya hace algunos meses. Pero no funcionó nada bien eso tampoco. Como ya había predicho antes, su comportamiento le iba a traer problemas, y eso fue lo que sucedió de nuevo. Tuvo problemas de nuevo con su jefe y algunos compañeros de trabajo, así que perdió ese empleo también. Pero eso es algo por lo que luché en el pasado, pero tanto a Lily como a Sara no pareció importarles. Incluso llegaron a hacer publicaciones para atacarme, de las cuales no quise hablar anteriormente porque me parecían muy dolorosas, pero creo que ahora es un buen momento para contarles qué decían. Básicamente, mi propia hija dijo que durante toda su vida la había tratado mal. La había maltratado verbalmente, y hasta deslizó que la había golpeado en un par de ocasiones. Algo que claramente no es cierto, pero como Sara respaldó sus publicaciones, eso hizo que algunos familiares y amigos se pusieran de su parte. Las personas que me conocen saben que no es cierto, así que nunca me tomé el trabajo de aclarar nada. Simplemente, corté con aquellos que estuvieron de acuerdo, cuando lo más gracioso es que ellos nunca presenciaron nada de eso. Tampoco vi la necesidad de tomar más medidas que bloquear a Sara y Lily, porque al final, la publicación no se viralizó ni nada, y a los pocos días la borraron. Al menos puedo decir que me sirvió para darme cuenta de en quién puedo confiar y en quién no.